Muy bienvenidos al cuarto programa de Área Protegida por el Provincial Radio Online, como todos los lunes a las 20 horas. Pero también tienen la posibilidad de escuchar las repeticiones los días miércoles a las 19 y los sábados a las 18. Para comunicarse con nosotros lo pueden hacer por correo electrónico a areaprotegida2022@gmail.com, pero también por WhatsApp, más 549 221 614 6590. Repito, más 549 221 614 6590. Rubén, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rodolfo? ¿Cómo andás? Muy bien, después de toda una semana de bastante lecturas por los temas que vamos a ir tratando hoy, que ya les iremos comentando a los oyentes. Sí, justamente te quería comentar y quería compartir con el público, con los oyentes, Uh-huh. que la otra vez cuando hice un comentario sobre el equipo técnico Uh-huh. que hicimos el trabajo de investigación para la restauración de la Casa Vaperón, no nombré a Alfredo Grassi, Uh-huh. que fue el que, digamos, encabezó la parte de investigación histórica. Y me parece que, bueno, tenía que darle ese crédito a Alfredo porque fue, digamos, el que llevó adelante junto con otro profesional de la Dirección de Patrimonio, que no me acuerdo ahora, pero que merece que esté citado, por lo menos. Claro, no, desde ya. Yo recuerdo de Alfredo, porque también tenía un gran trabajo en la parte de geografía, y digo esto de geografía por el tema de los planos históricos, ¿no? De la provincia de Buenos Aires y demás, con lo cual tenía un conocimiento al respecto excepcional. Realmente Alfredo, una persona de una erudición y de una amabilidad para ofrecer los materiales muy grande, así que bien vale que lo puedas nombrar en este momento. Sí, tal cual. Y bueno, una gran persona. Yo tengo los mejores recuerdos de Alfredo. Uh-huh. Bueno, de todo el equipo también, ¿no? Por supuesto, pero bueno, fue una época muy reconfortante toda esa etapa, porque bueno, eh, todo el tiempo de trabajo bajo el ala y la mirada de Alberto de Paula era un permanente aprendizaje. Yo creo que eso, toda la vida voy a estar agradecido de ese trabajo. Qué bueno, eso es muy lindo. Aparte las tareas en equipo, ¿no? Eso qué importante. Yo la otra vez hablaba de las distintas modalidades de investigación en historia, y hay algunas que son un tanto solitarias, pero cuando se hacen así, en forma grupal, es decir, que se forma un equipo de investigación, realmente es muy lindo. Se da una interacción que enriquece a todos y realmente uno la pasa muy, muy bien. Así es. ¿Qué temas vamos a desarrollar hoy? Bueno, de acuerdo a lo que hablamos y empezamos a perfilar para este día, yo quería retomar un poco el tema de la valoración del patrimonio, Muy bien, los diferentes niveles que hay de valoración, las diferentes categorías, los claro. niveles de protección. Bueno, ese es un tema que me parece que vale la pena avanzar. Sí, porque además vos viste que no necesariamente el oyente tiene que saber cómo es este proceso, ¿no? Porque de pronto, digamos, hay todo un trabajo que lleva a que se pueda hacer una valoración y conocer esos detalles, esa un poco cocina, así como nos mostraste todo lo que pasó la semana pasada con el tema de la que fue la vivienda de Eva Perón. Realmente creo que para los oyentes es interesante, sobre todo para aquel que no tiene una práctica activa respecto del patrimonio. Y aparte de todo el proceso de estudio que se Uh-huh. Tal hace cual, para declarar un monumento histórico, ¿no? exacto. Porque hay que hacer, primero, bueno, por supuesto, tiene que venir una propuesta, después hay que convalidarla, hacer Uh-huh. todo un estudio de investigación y después, bueno, sale la ley, se promulga, pero bueno, Claro, todo eso lo vamos a ir hablando de a poco, tal vez hoy no terminemos claro. con este tema, pero por lo menos vamos a hacer un importante avance. Perfecto. En mi caso,
justamente me parecía interesante comenzar a hablar del tema del coleccionismo, porque en última instancia es algo que está en la base de la formación de los museos. No habría museos sin colecciones. Y entonces, bueno, un poco ver qué es esto, ¿no? Es decir, cómo se fue desarrollando en la historia, qué distintas aseveraciones tiene el tema de coleccionar. Y creo que, bueno, también desde este punto podemos aportar algo para nuestros oyentes. Vamos a hacer una primera pausa musical con el tema La espina de la flor en tu costado. Este es un tema de Zoel López, que lo hace junto a Ede, Teyú, Alice y Adrián. Seguramente algún oyente puede llegar a recordarlo porque formó parte de esa serie española de Carlos Montero que era El desorden que dejas. Muy interesante, y este era el tema principal de esa serie, La espina de la flor en tu costado. Te veo venir con la espalda pintada, rompiendo la niebla de mi madrugada. ¿Qué quieres de mí? No vas a entender lo que ahora me pasa. Mi vida comienza con cada mañana. ¿Qué quiero de ti? Tendré que pedirte que nunca te vayas. Tendrás que rogarme que salga de aquí. No sé si eres un pez o eres la espina de la flor en tu costado. Tendrás que pedirme que nunca me vaya. Tendré que rogarte que salgas de aquí. No sé si eres un pez o eres la espina de la flor en tu costado. Te veo salir con la espalda pintada. No sé si encontraste lo que viste en mí. Te irás con el alba, lo harás sin saberlo. Fue bueno saber que pensabas en mí. Aún piensas en mí. Tendrás que pedirme que nunca me vaya. Tendré que rogarte que salgas de aquí. No sé si eres un pez o eres la espina de la flor en tu costado. La espina de la flor en tu costado. Estás escuchando Área Protegida por el Provincial Radio Online con Rubén Vera y Rodolfo Giunta. Para este segundo bloque, tal como les habíamos anunciado, iba a tratar de hablar del tema del coleccionismo. ¿Por qué coleccionamos, no? Esto es interesante. Estuve leyendo algunas definiciones y pareciera ser que en el ser humano esto es un acto bastante natural, digamos, una actividad que se realiza incluso por placer físico. Esto yo nunca me había puesto a pensar, ¿no? Porque parece ser que cuando uno tiene una colección, el hecho de
buscar o de adquirir nuevos elementos, genera dopamina. Esto me pareció muy interesante, ¿no? Es este neurotransmisor que es responsable justamente de los estados de alegría, de bienestar y placer. Por supuesto, también hay que tener en cuenta que a veces el hecho de coleccionar puede generar un trastorno, ¿no? Porque hay acumulaciones que son compulsivas y hay momentos que hay personas que tienen mucho problema para desechar o separarse de algunas de esas pertenencias. Vos sabés, Rubén, que hay un síndrome que se denomina el síndrome de Diógenes, ¿no? Que es un trastorno directamente del comportamiento, pero no te hagas problema, quiero decir, esto suele darse en personas mayores de 65 años, y a nosotros nos falta muchísimo para que esto pase. Y vos fíjate que es notable porque esto se caracteriza por acumulación no solo de objetos, que sería lo de menos. Hay gente que acumula, y a veces en algún noticiero lo hemos visto, situaciones de desperdicio y de basura dentro de la propia casa, una situación realmente notable. Y vos sabés que, tratando de ver este tema de las colecciones, me acordé de una película, no sé si vos la viste, se llama La mejor oferta. Es bastante vieja, es de 2013, de Giuseppe Tornatore, quizás no la mejor película que haya hecho, pero es interesante porque hay un personaje que lo hace el actor Geoffrey Rush, que es un tipo solitario, así como un excéntrico, súper experto en arte y agente de subasta. Pero se generaba un engaño, ¿no? Es decir, el tipo hacía la subasta, pero se reemplazaban los originales por falsificaciones. Encima, el personaje del falsificador es genial porque lo interpreta Donald Sutherland. Entonces, salían a la subasta, se detectaba, por así decirlo, que era falsa, entonces había un cómplice que la compraban a 2 mangos, por supuesto, la obra por ser falsa, y el subastador se quedaba con el original. Y así termina formando una de las mayores colecciones privadas, sobre todo de retratos femeninos, por los problemas que tenía él para vincularse con la gente, ¿no? Es la trama, por supuesto, quien la quiera ver, es bastante interesante, porque después termina siendo engañado también el propio protagonista, porque aparentemente el falsificador se quiere vengar, porque solamente había sido visto como un buen falsificador, pero no como un buen pintor. Y él quería ser reconocido, porque era un gran artista, o por lo menos él lo sentía así, y esta persona solamente, digamos, lo usaba, por así decirlo, como falsificador. Pero, digo, es interesante verlo desde la perspectiva de la formación de las colecciones y las cosas que entran en juego. Claro, lo que vos me parece entender que tiene como una arista patológica esto. Totalmente, pero claro. Nosotros vamos a trabajar más con lo creativo, y que de alguna forma el coleccionismo que consiste en la agrupación y organización de objetos, uh-huh, eso deviene después en tal vez en un paso evolutivo que es lo que después se expresan en los museos, por ejemplo, ¿no? ¿O me equivoco? No, tal cual, sí, porque justamente si nosotros fuésemos un poco dentro del área de los museos, ¿a qué se entiende por colección? Se está refiriendo a ese conjunto de objetos que, por un lado, lo primero se separan de la actividad económica, ¿no? No es lo que pasa justamente en subastas o en galerías de arte. Si acá se los saca, comienzan a estar sujetos a una protección especial. ¿Y cuál es la finalidad? Bueno, ser expuestos a la mirada, ¿no es cierto?, de la comunidad. Es decir, esta es la idea que cumplen, ¿no es cierto?, esto que pasan a ser hoy en día, ya más que la cuestión de colecciones, se habla de bienes culturales para distintas cosas que fueron en su momento hechas, es decir, porque algunas veces fue por ostentación de poder, otras veces fue por admiración que se hicieron esas características, fines científicos, en fin, cantidad de cosas, hasta incluso didácticos, que se habían puesto en su mirada, digamos, para hacer los museos. En este sentido, digamos, y tomando la literatura más clásica respecto a los museos y a las colecciones, en general se identifica como factores que están interviniendo
el valor estético de un objeto, artístico, puede ser también de tipo afectivo, o por el valor, por supuesto porque lo tienen, y en muchos casos muy alto, del mercado. ¿Por qué se han coleccionado objetos? Bueno, es decir, ahí tenemos muy diferentes raíces, por así decirlo. Quizás las más antiguas tienen que ver con lo sagrado, ¿no? Es decir, lo funerario. Pensemos en las pirámides egipcias, posteriormente podemos pensar en los monasterios e iglesias medievales. Es decir, todo eso tuvo que ver con lo sagrado que después vamos a desarrollar. Pero también estuvo lo cultural, ¿no? Esto ya en Grecia, con las pinacotecas, las glipotecas, los llamados tesoros, el mouseión, ¿no? Es decir, que se lleva a la práctica aquella cuestión mítica, es decir, se instala, ¿no es cierto?, con Ptolomeo Filadelfo, de esto también vamos a hablar porque es muy interesante lo que se va a dar ahí, o la idea esta didáctica, ¿no? Es decir, las colecciones sirven para generar material que sirva para la transmisión de conocimientos a las nuevas generaciones. Y permitime también un concepto, sí, y que tiene que ver también con los botines de guerra. Totalmente, ¿no? Porque, es el otro motivo. Ese es el otro, claro. Sí, lo militar, es decir, el aspecto militar es muy importante, ha generado esto muchísimo. Así que bueno, vos fijate, ¿no? Lo sagrado, lo cultural, lo didáctico y como muy bien decís vos, la cuestión de tipo militar. Si nosotros vamos, es decir, incluso en situaciones recientes, yo en eso trato de ver cómo van evolucionando la cuestión de los paradigmas, porque yo tengo una formación, pensemos que hace más de 30 y pico de años que entré en el mundo de los museos y ha ido cambiando mucho. Entonces, cada tanto reviso y digo, bueno, a ver qué hay en la web, a ver qué nuevas cosas hoy si se siguen planteando de la misma manera o cambian, ¿no? Entonces, trato de ir cotejando, por así decirlo, aquello que yo fui viendo a lo largo de toda esta situación de los museos y lo actual. Hay una página que se llama EVE, Museos e Innovación, que el director es Ricardo Cano, que tiene bastante difusión tanto en España como en México, y en la misma ellos plantean que justamente desde la antigüedad se venía coleccionando, es decir, en Babilonia dan como caso el palacio del rey Nabucodonosor II, esto está entre el 605 y el 562 a.C., que se lo llamaba el Gabinete de Maravillas de la Humanidad. Nombre que perdura, esto de gabinetes de maravillas, de obras de arte y demás, incluso durante gran parte de la Edad Media y yo te diría también Renacimiento y más, que en muchos casos tenía que ver con lo que señalas vos. Esos objetos de maravilla de la humanidad tenían que ver con productos de botines de guerra. En Egipto, las pirámides, todo el mundo esto seguramente lo tiene muy conocido, se ponían los objetos cotidianos de los faraones, por supuesto que las pirámides eran solo para los sectores más altos de la sociedad, con una finalidad concreta, que era facilitar la supervivencia en el más allá. Es decir, que era una cultura que creía en un más allá, que el cuerpo y el alma eran importantes para la existencia humana, tanto en la vida, pero también después de la muerte, y entonces tenía este uso que se ve ejemplificado, digamos, esta creencia en el hecho de que se los momificaba, ¿no? Y se hacía todo un amortajamiento en las tumbas y se le quería dar al difunto para encontrar su camino hacia el más allá, es decir, todos los elementos que necesitaba y que formaban parte de lo que él tenía en la vida. Por eso había alimento, herramientas, artículos de todo tipo, bueno, en fin, las cosas vamos a llamarlas esenciales para que se garantice ese volver del alma en el cuerpo para que pueda el difunto vivir feliz ya en esta eternidad. Y recién habíamos nombrado a Ptolomeo, y esto era en la ciudad de Alejandría. Yo entiendo que quizás para muchos de los oyentes les resulte mucho más familiar el hecho de hablar de la biblioteca de Alejandría. Pero a decir verdad, esa famosa biblioteca, que no sé si han tenido posibilidad de verlo, sí, porque bastante reciente, forma parte del siglo XXI, se ha hecho una reconstrucción excepcional, porque la original había sido quemada, fue
realmente una cosa terrible a la cultura, porque ahí se reunían las obras más maravillosas, pero que se habían generado hasta ese momento desde la antigüedad. Realmente algo lamentable. Pero bueno, se ha logrado hacer una reconstrucción, por supuesto con materiales nuevos y algunas de las cosas que se hayan salvado, pero que esa que nosotros conocemos mucho como biblioteca realmente se llamaba Mouseion. Mouseion es el nombre griego, después vamos a ver el origen del Mouseion, ¿no es cierto?, que significa morada de las musas. Este es el nombre, ¿no es cierto?, que tiene en Grecia, que después también está el término museum, que en muchos idiomas en la actualidad se usa, digamos, es el término más conocido, pero siempre el significado es el mismo. Y era un lugar extraordinario, porque ahí se encontraban los poetas, los artistas, había salas de reunión, de laboratorio, observatorio, tenían jardines zoológicos, botánicos, en fin, era como las escuelas, por ejemplo, qué sé yo, la Academia de Platón o el Liceo de Aristóteles, es decir, emulaban este tipo de cosas que realmente eran muy, muy interesantes. Hablábamos de Grecia, más la situación de tipo cultural, y en todos lugares, ya sean los peristilos, en los pórticos de los templos, se exponían obras de arte, ¿no? Que justamente esta palabra Mouseion, por la consagración a las musas, que eran las protectoras de las artes, de las ciencias, se armaban las pinacotecas, por ejemplo, de los propileos, en la Acrópolis de Atenas del siglo V, ¿no es cierto?, antes de Cristo, que ahora tienen un museo renovadísimo y excepcional. Por supuesto que también ahí están los tesauros, que son los elementos que permiten, ¿no es cierto?, identificar las piezas, ¿no? Esto sigue siendo un elemento hoy utilizado en las bibliotecas, ¿no?, para saber las entradas, por así decirlo, en las fichas para poder leer un libro, es decir, qué tipo de temáticas están abordadas y demás. ¿Quién cuidaba esto? Y siempre eran un poco los sacerdotes, esos eran los guardianes, y además quienes, por eso lo de tesauros, quienes inventariaban, por así decirlo, que esto es importante a tenerlo en cuenta. De alguna manera eran museos públicos porque los ciudadanos tenían acceso a los mismos, si bien el nacimiento de los museos públicos, por lo menos en la modalidad que la conocemos nosotros, es muy posterior, y vamos a ir marcando, ¿no es cierto?, en esta historia cómo se fue dando ese proceso. Y en Roma también. Ahí se formaron muchísimas colecciones, sobre todo como botín de guerra. Pensemos en toda la expansión del Imperio Romano, porque esto es muy interesante. Si la conquista de lo que era la península tardó, pero 300 años, pero después hacer el imperio tardó 50, fue muy rápido, realmente fue una situación muy, muy rápida, y en esa expansión, por supuesto, todos los objetos de valor que se iban encontrando en los lugares que se incorporaban al imperio, es decir, formaban estas grandes colecciones que tuvieron en Roma y que se exhibían en los desfiles, ¿no? Es decir, esto era realmente una situación muy importante, y se crea casi un mercado de arte. Roma en algún momento fue como hoy lo llamaríamos un museo al aire libre, ¿no? Es decir, una cosa increíble, donde comienza a haber, incluso de los originales, comienza a haber falsificaciones, como hablábamos hoy de la película, restauraciones, en fin, cantidad de cosas realmente muy interesantes a tener en cuenta. Y después, en la Edad Media, esto comienza a darse en los monasterios, eran el lugar fundamental. Yo recordaba en eso, y fui a buscarlo para poder leerlo y transmitirle a los oyentes, es un clásico, Hugues de Barin-Bohan, que es uno de los creadores de los ecomuseos y de la época en la cual comienza a darse lo que se dio en llamar la nueva museología, en el cual él, respecto de las colecciones, nos dice: primero, los tesoros eclesiásticos, cuando la iglesia era el lugar de estudio y de conservación de los conocimientos humanos. Después, los tesoros reales en las cortes, consideradas estas como los centros de las relaciones internacionales. Por último, los tesoros llamados gabinetes de curiosidades, de la gran burguesía y de los aristócratas cultos, que en última instancia poseían el privilegio de transmitir los conocimientos y la cultura. De este modo,
se llegó al siglo XVIII a la creación de los museos institucionales, abiertos a un cierto público. En los siglos XIX y XX, los museos se abren definitivamente a todos los públicos. Tenemos ejemplos de los botines de guerra, de lo militar que hablábamos y que vos señalaste muy bien, Rubén. Los arcos de triunfo, ¿no? Los desfiles militares. Yo recuerdo esto cuando estudiaba latín en la facultad, que me llamó mucho la atención porque la profesora nos marcaba que, por ejemplo, en Roma no se podía entrar con armas, ¿no? Y entonces Julio César, por ejemplo, cuando venía de sus expediciones, llegaba a la puerta de la ciudad y mirando a los soldados le decía «quives», esto es, ciudadanos. Es decir, pasaban a ser ciudadanos y como tales no podían entrar con armas a la ciudad. ¿Cuándo era el momento en el cual podían utilizar las armas? En los desfiles. Pero era simplemente ese el momento en el cual los soldados, digamos, podían entrar a la ciudad portando sus armas. Esto lo comento porque realmente es muy interesante a tener en cuenta estas distintas modalidades de coleccionismo que llegan sobre todo a esos gabinetes de artes y curiosidades. Ahí había una clasificación que yo estaba viendo en uno de los libros que era muy interesante. Por un lado, unas que llamaban naturalia. Era la preparación de diversas variedades animales, corales, minerales, piedras, gemas, es decir, todos elementos de la naturaleza, pero que eran llamativos, exóticos o lo que fuera, que llamaban la atención, se coleccionaba. A esta naturalia también estaba la artificiala. La artificiala tenía que ver con los objetos finamente preparados, ¿para quiénes? Para los príncipes, por ejemplo, trabajos de orfebrería, es decir, todo aquel trabajo de alto valor artístico, digamos, pero ya hecho por el hombre, entonces también formaban parte de estas colecciones. Por supuesto, la científica también. Globos terráqueos, instrumentos de medición, juegos, cajas de ingenio y demás. Y las exóticas, pensemos que ya habían empezado los grandes viajes alrededor del mundo y entonces con estas exóticas, plantas o animales traídos en los viajes de descubrimiento formaban parte, ¿no es cierto?, de estos gabinetes de artes y curiosidades. Por supuesto, en próximos programas vamos a seguir viendo siempre el tema de las colecciones porque ya les digo, sin colecciones no habría museos. Pensar que hoy en día incluso tenemos la posibilidad de guardar cosas en la nube, ¿no? Es algo nuevo y que debemos acostumbrarnos a esta modalidad. Y hablando de nube, en esta pausa musical, justamente vamos a ir con un tema que lleva el título de Nube, es de Nano Stern, compositor chileno, pero la versión que vamos a escuchar es de Pedro Aznar en uno de los recitales que hizo en el CCK. Como una nube que se va, te veo pero sé que ya no estás acá. Tu forma cambia con el viento que me hace imaginar. ¿Quién sabe qué dibujará el cielo en tu mirada que reflejará las variaciones de una atmósfera que te iluminará? Un día te condensarás y como lluvia caerás. Yo no voy a protegerme más. Estaré volando por los cielos que me mostrarán lugares que nunca pensé que llegaría a conocer. Y así me dejaré llevar por las corrientes que me hagan navegar
las nubes pasarán, pero te volveré a encontrar. Un día te condensarás y como lluvia caerás. Yo no voy a protegerme más. Me basta con verte pasar, flotando hacia algún lugar. Me basta con verte pasar, es casi como volar. Bueno, el tema este del coleccionismo es muy interesante y forma parte también, a mi interpretación, de esto que vos comentabas, Rodolfo, sobre como que es la versión tal vez anterior y tal vez menos académica de lo que después va a ser el museo, ¿no? El museo que presenta sus colecciones, ya de cualquier temática, no necesariamente tiene que ser histórica, y que todo forma parte de ese patrimonio, de esa heredad que nosotros recibimos. Cuando uno habla de patrimonio estamos hablando de herencias. Claro. Cuando uno habla de herencias hablamos del patrimonio en el sentido más amplio. Por ejemplo, está muy articulado el patrimonio natural con el patrimonio cultural. Vos fijate que, por ejemplo, los animales desarrollan plumas, desarrollan pieles, desarrollan escamas para adaptarse al medio ambiente. Claro. Y en defensa del medio ambiente. Y el hombre desarrolla cultura. Y cada vez más compleja y para ser honesto, cada vez más agresiva con el medio ambiente. Por eso, cuando uno habla de proteger, vos fíjate que nuestro programa decidimos ponerle área protegida porque tiene que ver con la protección del medio ambiente, todos somos parte de la biosfera terrestre y cada uno en su área, en su especificidad. Pero nosotros de alguna forma, cuando decimos área protegida, estamos pensando, tal vez no como piensan los biólogos, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza tiene una definición sobre área protegida y dice que es un espacio geográfico claramente definido, reconocido, dedicado y gestionado mediante medios legales u otros tipos de medios eficaces para conseguir la conservación a largo plazo de la naturaleza y de sus servicios ecosistémicos y sus valores culturales asociados. Eso es lo que dice la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Esa es su definición, por ejemplo. Claro. Ahora, en el ámbito de la cultura, nosotros en general hablamos de áreas de protección histórica. Claro. Y nos referimos a cascos históricos, en Europa se usa mucho el casco antiguo también, y por supuesto están los monumentos, están diferentes elementos que forman parte de la heredad, independientemente si es natural o si es cultural o incluso si es inmaterial también. Fíjate que en el ámbito de la naturaleza tenemos parques nacionales, tenemos reservas y todos siempre accionando y pensando en la protección, pensando en el futuro, claro. Pensando para las generaciones futuras, pensando qué le dejamos a nuestros hijos y que puedan disfrutar lo mismo que disfrutamos nosotros, pero a su vez que también sea una fuente de conocimiento, claro. ¿No? Porque en la medida que nosotros conservamos eso que heredamos para generaciones futuras, vamos a permitir que, como dije las otras veces, uno pueda decodificar ese mensaje que viene del pasado y se pueda mejorar el conocimiento histórico. Ahora, si nosotros nos ponemos a pensar ¿por qué hay monumentos que son declarados
de interés municipal, hay otros declarados de interés provincial y otros nacional, incluso mundial o de la humanidad. Claro. Vayamos por parte. Por ejemplo, si en una localidad cualquiera hay un inmueble, una casa, no importa los valores arquitectónicos o estéticos o urbanísticos, pero en esa casa nació, vamos a suponer, no sé, un intendente relevante para la historia de esa comunidad. Claro. Entonces, en general, no digo siempre, pero en los municipios hay una comisión de patrimonio, hay algún área que se ocupa de esos reconocimientos, entonces puede gestionar una declaratoria a nivel municipal. Claro. Entonces, tal vez esa casa tiene una declaratoria de protección porque le interesa a esa comunidad. Correcto. O sea, tal vez no le interesa a un municipio, no sé, vamos a suponer que esa declaratoria es en Trenquelauquen, pero al habitante de Tres Arroyos tal vez no le interesa esa declaratoria. Por eso tiene alcance municipal. Claro. Pero supongamos otro ejemplo, como puede ser, me venía pensando recién con respecto a esto, la casa histórica del Banco Provincia, ¿no? Que está en Carmen de Patagones. Esa casa fue una casa de la segunda mitad del siglo XIX, cuando Carmen de Patagones tenía un puerto importante. Uno llegaba a Carmen de Patagones vía marítima, no había rutas, Claro. y en algún momento fue la sucursal bancaria más austral del mundo. Y esa casa en algún momento fue declarada Monumento Histórico Provincial. Bueno, entonces, es importante para la provincia, más allá del municipio que uno pueda estar habitando. Entonces, tiene alcance provincial. Y así como ese ejemplo, muchísimos más. Pensemos que en la provincia de Buenos Aires hay más de 400 casos de monumentos históricos, ¿no? Monumentos, sitios, lugares que después iremos discriminando cada uno de esos conceptos. Entonces, así como están monumentos que están con declaratoria de interés municipal, monumentos históricos provinciales, también tenemos monumentos históricos nacionales, que de pronto involucran a todo el país, ¿no? Exacto. Pensemos, por ejemplo, por poner casos conocidos, no sé, la Casa de Tucumán, por ejemplo, ¿no? Monumento histórico nacional, o el Monumento de la Bandera en Rosario, también. Pero podemos ir también a otros ejemplos más, menos solemnes, y como es, por ejemplo, la República de los Niños, acá en Gonet, en La Plata, que también es un monumento histórico nacional. Es decir que son diferentes jerarquías de categorías de declaratoria. Ahora, cuando hay un sitio o algún caso que trasciende las fronteras de ese país, entonces ya ahí se gestiona ante el Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO, se gestiona la posibilidad de su declaratoria como Patrimonio de la Humanidad. Todo esto es un proceso largo, de muchos años, en la que miembros si es cultural, acciona los miembros de ICOMOS, que es el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, que son los consultores obligados que tiene UNESCO para estos casos, y si es un caso de patrimonio natural, ahí participa la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, y hay también, por supuesto, otros organismos que después iremos nombrándolos de a poco. Entonces, tenemos 4 gradientes, ¿no? Lo municipal, lo provincial, lo nacional y lo mundial. Para todo eso hay diferentes niveles de valoración. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando estábamos trabajando
en el museo del banco y estábamos muy en contacto en aquel momento con Comisión Nacional. Tenían algunos criterios de valoración que están asociados a lo histórico-cultural, Claro. por ejemplo, ¿no? Que son los casos donde se atiende, se presta atención a los aspectos significativos en la vida de la comunidad y que están relacionados esos edificios o que puedan contribuir a la afirmación de la identidad social y al fortalecimiento de la memoria colectiva. Eso es el aspecto histórico-cultural. Uno puede hacer o lo puede asociar al valor simbólico Claro. que los habitantes le otorgan a ese edificio, por ejemplo. El otro aspecto, la otra valoración tiene que ver con el artístico-arquitectónico y que se refiere a los aspectos característicos inherentes a la obra misma, ¿no? Por ejemplo, las características formales y funcionales o constructivas, el valor estético. Incluso había un concepto que tiene que ver con el grado de rareza, por ejemplo, ¿no? Eso también es un aspecto a considerar. Y por supuesto el estado de conservación, porque el estado de conservación es vital para todo esto. Vamos a ver también algunos otros casos donde si el estado de conservación está muy deformada la autenticidad de ese objeto arquitectónico, bueno, ya tal vez pasa a otra categoría que puede ser lugar histórico. Bueno, eso tiene también su nivel de complejidad que lo iremos viendo de a poco. Y el otro aspecto que se evalúa, que tiene que ver con el paisajístico ambiental, y que se refiere a la relación de la obra con el entorno, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, de pronto hay una obra que no tiene valores arquitectónicos relevantes, pero conforman un tejido urbano, un escenario urbano valioso. Entonces, eso puede hacer que se la pueda valorar por ese tipo de aportes. Después vamos a ver otros aspectos, porque por supuesto estas valoraciones también van a permitirnos categorizarlos. Entonces, a mayor valor, menor intervención, ¿no? Es decir, cuanto más valor histórico o arquitectónico tiene el edificio, menos se lo puede intervenir, o por lo menos el nivel de intervención apuntaría más a la restauración que a cualquier otro tipo de intervención. Entonces, todo esto lo digo así en cuanto a las diferencias que hay en cuanto a la valoración, a la categorización, a la protección y todos estos conceptos no son fijos y únicos y en todo el mundo, y ni siquiera en nuestro país funciona de la misma forma. Porque, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires tiene sus propias leyes, Nación tiene también una mirada no antagónica, pero ligeramente distinta, y la Ciudad de Buenos Aires tiene otra. Por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires habla, por ejemplo, más allá de los edificios de monumentos históricos, habla de otro tipo de protección, una protección integral o tal vez una protección estructural, cautelar. Bueno, hay mucha diversidad de conceptos sobre este tema. Pero cuando uno habla de monumentos, el monumento en realidad es algo que es un concepto antiguo de alguna manera. Hay nuevas categorías y que me gustaría hacer un repaso sobre eso, porque antes tal vez se declaraba un monumento aislado y últimamente ya se piensa más en el concepto de sitio, ¿no? No sé, por ejemplo, recientemente, hace unos pocos años, se declaró la Casa Curuchet, ¿no? En La Plata, Patrimonio de la Humanidad.
Ese inmueble que está en la ciudad de La Plata tiene declaratoria de interés municipal, es monumento histórico provincial, es monumento histórico nacional y ahora es patrimonio de la humanidad. Por supuesto que, ¿qué es lo que pide UNESCO o el Comité de Patrimonio Mundial cuando vienen los expertos a investigar estos casos? Lo primero que hacen es estudiar las normativas. ¿Qué? Entonces, una de las cosas que exigen alrededor de un edificio de esas categorías, de esa jerarquía como la Casa Curuchet, es una zona buffer o zona de amortiguamiento para que alrededor de ese enclave no vayan a hacer cualquier tipo de edificación que pueda perturbar las cualidades y los atributos de ese inmueble. Entonces, digo esto porque estoy haciendo como un barrido tal vez muy rápido, pero tenemos que de alguna forma aportar hablar sobre nuevas categorías, ¿no? Y que tiene que ver, por ejemplo, con los paisajes culturales, ¿no? Por ejemplo, dice, la definición se define como la obra conjunta entre el ser humano y la naturaleza. Y hay 3 subcategorías: los paisajes creados con un fin estético, los paisajes evolutivos a través del tiempo y los paisajes asociativos que tienen que ver con los lugares de la memoria. Por ejemplo, nosotros en nuestro país tenemos el caso de la Quebrada de Humahuaca, que está declarada como paisaje cultural. Y ahí es donde interviene la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, trabaja en conjunto con ICOMOS para el estudio, el análisis de las cualidades de ese lugar. Y también están 2 categorías más que son bastante recientes y que tienen que ver con los itinerarios culturales, que son bienes cuyo componente esencial es una vía de comunicación, ya sea terrestre, acuática o mixta, en cuyo recorrido se han dado a lo largo del tiempo y de manera continua y sostenida intercambios e influencias culturales a lo largo de un periodo de tiempo, las que se manifiestan en un patrimonio cultural tanto material como inmaterial, ¿no? Y bueno, esto que leía recién tiene que ver con los itinerarios y bueno, pensemos por ejemplo en la Ruta de la Seda, Claro. ¿no? Que tiene que ver con la comunicación que durante muchos siglos conectaba en vía terrestre el Oriente con Europa Occidental. Y la otra categoría, y con esto termino para después desarrollar, si cabe, algún otro concepto, el concepto de serie, ¿no? Dice, la serie... Estoy leyendo, ¿no? Dice, la serie es un conjunto de cosas que se suceden unas a otras y que están relacionadas entre sí. Uh-huh. El término serie habla de la existencia de un conjunto de elementos con características comunes entrecruzadas, de algún modo con el fin de establecer un nexo de continuidad entre todos ellos. Este concepto de serie es lo que permitió agrupar la producción arquitectónica de Le Corbusier, por ejemplo, y que tiene que ver con el aporte de Le Corbusier al movimiento moderno. Y por eso la Casa Curuchet, por ejemplo, es un caso de otras 16 más. La serie de la producción de Le Corbusier son 17 obras. La gran mayoría están en Europa, pero hay un caso en Japón y la Curuchet acá en Argentina, pero que son nuevas categorías y que permiten reconocer los diferentes aportes que se van dando a lo largo de la historia y que se pueden pensar en formas de proteger, ¿no? Como empezamos con este relato. La idea es proteger para asegurar la permanencia para generaciones futuras. Escuchándolo a Rubén, lo primero que uno piensa es, ojalá que esto pronto suceda. Y este es el tema, ojalá, en la versión de Silvio Rodríguez. Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan.
para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda. Ojalá que tu nombre se le olvide a esa voz. Ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cansado. Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti, a tu viejo gobierno de difuntos y flores. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Acompañan a Área Protegida el Comité Argentino de ICOMOS, Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, organismo que trabaja por la conservación, protección y valoración de los monumentos y sitios de valor patrimonial, y el Comité Argentino de ICOM, Consejo Internacional de Museos, organización no gubernamental que establece estándares profesionales y éticos para las actividades de los museos. Estás escuchando Área Protegida por el Provincial Radio, con Rubén Vera y Rodolfo Giunta. Y así hemos llegado a nuestro cuarto y último bloque de Área Protegida. Recién cuando Rubén nos estaba comentando, ¿no es cierto?, de esta obra fantástica de Le Corbusier aquí, la Casa Curuchet, hoy estoy así como un tanto cinéfilo y me acordé también de otra película, El hombre de al lado, que es una película argentina del 2009. Esta la hicieron Mario Con y Gastón Dupart, que además es como divertida la película. Los protagonistas son Rafael Spregenburg y Daniel Araoz. Y realmente es muy, muy interesante decir la competencia, por así decirlo, que hay entre un
diseñador exitoso, bastante snob y demás, que vive con la mujer en esta famosa casa Curuchet, ¿no es cierto?, que hizo Le Corbusier, y se la muestra. Por eso lo menciono, porque para aquel que no conoce, digamos, esta obra, ahí se la muestra bastante. Es una película que recorre la casa, y la casa es tan protagonista casi como todo lo demás. Y el otro personaje, Víctor, es un vendedor de coches usados, más rústico, más vulgar, pero que, bueno, es decir, la relación que comienza a darse entre ellos realmente es bastante desopilante. Pero simplemente lo marco como situación que puede ser de interés para que se tenga una primera imagen de cómo es esta casa Curuchet en La Plata. Sí, aparte, si hablamos de la película, esa película tiene un trasfondo ético muy interesante, ¿no? Es verdad. Que plantea. Y sí, es recomendable. Y aparte, bueno, para conocer un caso de patrimonio de la humanidad que tenemos en la ciudad de La Plata, Claro. pero así a modo de pincelada, nada más, no para introducirnos en el tema, cada uno de los monumentos merecen, diría, no sé, tal vez un programa entero para hablar de ellos. Pero para los casos de patrimonio mundial, acá en la Argentina tenemos muchos ejemplos. Tenemos los glaciares, Perito Moreno, las misiones jesuíticas, el Parque Nacional Iguazú, las cataratas del Iguazú, por supuesto. Tenemos también las Cuevas de las Manos en la provincia de Santa Cruz, que son unas pinturas rupestres muy interesantes también. Claro. La península de Valdés, en la provincia de Chubut. Las manzanas jesuíticas y las estancias jesuíticas en Córdoba. Tenemos el Parque Natural de Ichigualasto y Talampaya, en San Juan y La Rioja. Son escenarios naturales, por supuesto. Claro. También, bueno, nombré la Quebrada de Humahuaca y el sistema vial andino, que es el Campañac, que se lo conoce también, pero como el camino del Inca, pero que en realidad algunos antropólogos han descubierto que hay aportes muy anteriores a la civilización incaica, por eso quedó como sistema vial andino, pero que es un camino que conecta desde Colombia hasta Mendoza, claro, ¿no? Claro. Es de una extensión enorme, y bueno, recientemente, como dije, hace 5 años, se declaró la Casa Curuchet una obra de Le Corbusier, que hizo el proyecto del doctor Curuchet, casa y consultorio. Así es. Pero no nos olvidemos también del patrimonio inmaterial, Rodolfo, Tal porque cual. el tango, por ejemplo, también fue declarado patrimonio de la humanidad por un montón de atributos y condiciones que tiene esta música. Claro, y que es regional, ¿no? Porque en ese caso es patrimonio del Río de la Plata, es decir, no solo de nuestro país, sino que también interviene Uruguay, fundamentalmente Buenos Aires y Montevideo, con lo cual es un caso interesante, digamos, el del tango me parece que es para tenerlo en cuenta, y en algún momento hablaremos. Como también con la Quebrada de Humahuaca, me tocó estar en ese momento en la Comisión Nacional de Monumentos, y todo lo que implicó el proceso y por qué se tenía que hacer tan rápido la declaratoria de Patrimonio de la Humanidad, porque es un caso interesante. Digo esto porque después hubo bastantes críticas sobre los perjuicios que trajo esa declaratoria, sobre todo para la comunidad local. Y entonces, como son temas complejos, realmente de gran complejidad, vale la pena tratarlos, vale la pena que los oyentes puedan ver todo lo que está detrás de todo este tipo de declaratorias que hoy con tanta claridad nos trajiste, Rubén. Permitime, así a modo de cierre, que esto que estuvo pasando en estos programas desde el inicio hasta ahora, son como pinceladas que nosotros vamos abriendo posibilidades de estudio como para ir profundizando más adelante, y ya entraremos en la etapa de las entrevistas, claro, donde sí vamos a poder ahondar sobre determinados temas, ¿no? Por ejemplo, no sé, tal vez invitemos a especialistas en arqueología o especialistas claro, en patrimonio arqueológico submarino, o en madera, o no sé. No, me vienen a la cabeza infinidad de temas. Seguro. Pero bueno, ya de a poquito iremos avanzando y profundizando en cada uno de los temas.
Lo nuestro por ahora es solo un pantallazo de la riqueza que tiene esta temática, la gran cantidad de aristas que tiene el tema de patrimonio, los museos, la historia, las instituciones. Bueno, es un mundo absolutamente rico. Así es, Rubén, hemos llegado al final. Le agradecemos muchísimo a la audiencia que nos haya acompañado, para nosotros es muy grato, y desde ya, deseándoles una muy buena semana, les decimos que el lunes próximo, aquí, por el Provincial, a las 20, área por las 20, área por las 20, área por las